Señores funcionarios de Guatemala, de Naciones Unidas, de múltiples organismos que han hecho posible este encuentro, mil gracias por la invitación generosa que me permite compartir con ustedes de nueva cuenta algunas experiencias y algunas reflexiones. Ahora que Guatemala está inmersa en un gran proceso de revisión de su legislación y de reforma constitucional. Debo decirles con toda llaneza que, por supuesto, no vengo acá a impartir cátedra ni por asomo, ni remotamente. Sería pueril y desbordaría mis capacidades. Por el contrario, vengo a recibir, y ya la estoy recibiendo, la cátedra de Guatemala. Lo recibo con la misma modestia, con el mismo fervor con que América en pleno recibió la enseñanza de Guatemala hace ya un buen número de años, más de medio siglo, cuando se forjó en San José, Costa Rica, lo que ahora conocemos como el Pacto de San José. Fue entonces, y lo he recordado en diversas oportunidades, que la delegación de Guatemala, brillantemente encabezada, hizo planteamientos en aquella conferencia generadora del pacto que destacarían y que constituyen algunos de los aportes más significativos de ese pacto de San José al derecho internacional de los derechos humanos. El régimen de reparaciones, por ejemplo, es una aportación de la delegación de Guatemala, y el nombre mismo del tratado internacional se debe a don Carlos García Bauer, que entonces presidía la delegación de Guatemala, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es con ese ánimo que he estado siguiendo los pasos, los luminosos pasos de ustedes en este proceso de renovación. Enhorabuena que se pretenda incorporar en la Constitución de esta República amiga y hermana lo relativo a la organización de la justicia y el combate contra la impunidad y la corrupción. Enhorabuena porque una Constitución debe ser la depositaria de estas grandes causas. Ya se ha dicho, y no pretendo multiplicarme en citas, que la Constitución enmarca los factores de poder y las decisiones políticas fundamentales. Se están congregando las voluntades de los guatemaltecos, según entiendo, en la construcción de un gran consenso que deberá hermanar a la nación para producir la conciliación de estos factores de poder y la adopción de ciertas decisiones políticas fundamentales que tienen que ver con la gran causa de la justicia. Cuando emergió el hombre a su nueva era en la historia universal, lo hizo proclamando en documentos señeros que el objetivo del buen gobierno era la felicidad del pueblo y que la sociedad política, hoy diríamos el Estado, se instituye, se establece para la protección de los derechos humanos fundamentales. Así se proclamó al final del siglo XVIII y así se proclama en el inicio del siglo XXI. Un buen gobierno pretende satisfacer al pueblo asegurando su felicidad y al mismo tiempo preservar, por ello, los derechos fundamentales de los integrantes del pueblo y del pueblo mismo. Creo que este es el compromiso que ustedes han contraído recogiendo las banderas enarboladas hace más de 2 siglos y colocándolas en la etapa del presente, mirando hacia el futuro. Esto es para mí una sabia enseñanza y quisiera ser, y soy, testigo amistoso, testigo afectuoso y respetuoso de este proceso de cambios emprendido por la sociedad guatemalteca. A la cabeza de estos cambios se encuentra la revisión del papel de la función judicial. Estamos de alguna manera concentrados en la figura y la función del juzgador. El juzgador es un personaje antiguo, pero renovado y colocado en el centro de la escena nacional e internacional en las horas que corren.
Ha pasado mucho tiempo desde que el juzgador era un sujeto disciplinado a la voluntad del gobernante en turno. Hoy el juzgador es un garante de los derechos de los ciudadanos. Es esta su misión, es esta su función que debe preservarse y garantizarse. Estamos en la era del Poder Judicial. Estos son los días de la magistratura, ya no del gobernante unipersonal y ni siquiera del colegiado que encarna el Parlamento. Esta es la hora de la magistratura, que ha de ejercerla con independencia, con imparcialidad y competencia. El mandato constitucional y la voluntad del pueblo deben asegurar que así sea. Parecería haberse mudado la voluntad general que en el siglo XVIII se quiso depositar solo en el Parlamento hacia los estrados del tribunal, compartiendo con el Parlamento la exposición de esa voluntad general que es la voluntad del pueblo. Este es un gran giro de la historia. Esta es la hora de los tribunales. Pensemos quién fue o qué se dijo del juzgador hace algunos siglos, bajo las 7 partidas del rey de España. El juzgador era concebido como el hombre bueno, ante todo eso, como el hombre bueno puesto para hacer justicia. He ahí el dato radical del juzgador: hombre bueno, hombre capaz, hombre competente, dispuesto a servir a sus semejantes en la impartición de la justicia y la aplicación de la ley. Este es el dato distintivo, radical y original de un buen juzgador. No solamente la sabiduría, la calificación técnica o profesional, sino la bondad, la recta y buena intención. El juzgador debe ser también un émulo de aquellos legendarios jueces de Berlín. Permítanme que repita a ustedes la anécdota de los jueces de Berlín. Alguna vez un molinero, un humilde molinero, enfrentó al emperador. El emperador anhelaba apoderarse de los bienes de este molinero, de su molino, de sus posesiones, las más caras, las más sagradas para él, su tierra. Y le dijo que le conminaba a que cediera en su dominio y a que entregara sus tierras al emperador. Palabras más, palabras menos. El molinero no se intimidó y le dijo: emperador, esa pretensión suya podría realizarse por la fuerza, pero por fortuna todavía hay jueces en Berlín. Estos jueces en Berlín eran los depositarios de la confianza que podían satisfacer el derecho del molinero y contener el poder del emperador. Estos son los jueces que necesitamos, los émulos de esos jueces de Berlín en los que depositaba toda su confianza y toda su esperanza un humilde molinero, incluso frente a la arrogancia del emperador. El juez contemporáneo es también un garante de los derechos humanos. En su majestad, en sus manos competentes, en su voluntad, en su capacidad de decisión, hemos depositado la defensa, la tutela de los derechos humanos, de manera tal que al dictar una sentencia que satisface a uno en su derecho, al mismo tiempo preserve los derechos de todos y las libertades de la sociedad. En cada sentencia resplandece, si es justiciera, el derecho del individuo, pero también el derecho y la libertad de la sociedad. He ahí la trascendencia de la más pequeña, de la menos significativa de las sentencias: ser un medio para la preservación del derecho de uno y, por este conducto, la preservación del derecho y la libertad de todos. A través del acto jurídico individual, a través de la resolución de la sentencia, el juzgador contemporáneo contribuye a la construcción del orden jurídico. Ya no es el lector inerte de la ley, ya no es la boca que pronuncia las palabras de la ley, como alguna vez dijo el barón de Montesquieu. Ahora es mucho más que un lector, mucho más que un aplicador inerte. Ahora es un constructor del orden jurídico. Interpreta e integra la normativa que sirve a una sociedad.
Esta es también una de las funciones eminentes del juzgador contemporáneo, particularmente del juez constitucional, del juez que debe interpretar y releer la Constitución, y del juez internacional que debe interpretar y releer los tratados internacionales que tienen eficacia vinculante para todos los estados que se han constituido en partes del tratado internacional. En este sentido, el juez local deviene de alguna manera juez supranacional. Recoge en sus decisiones el orden jurídico internacional, y el juez internacional proyecta su sabiduría y su potestad sobre el orden jurídico nacional. Aquí estamos refiriéndonos, nos referiremos en esta jornada al acceso a la justicia. El acceso a la justicia es uno de los derechos más preciosos que pudieran figurar en el espacio de los derechos de un individuo. Es la llave de retención, de rescate, de recuperación de sus derechos y libertades. Por este medio se accede al conjunto de estos derechos y libertades, y por lo tanto es preciso garantizar, como ustedes se proponen hacerlo a través de este magno proceso de revisión que tanto nos satisface y que quisiéramos ver pronto culminar en normas y en hechos. Por este medio se satisface pues la pretensión popular: acceso a la justicia, reconocimiento de esa voluntad justiciera en el ordenamiento supremo de la sociedad guatemalteca. Reorganizar la justicia y ponerla al servicio de las causas civiles, ciudadanas, derechos y libertades es no solamente un derecho natural del individuo, sino también una obligación estatutaria del Estado. Un Estado que, como el mío, soy mexicano, o el de ustedes, guatemaltecos, o el de cualquier habitante de América, se ha comprometido con el Pacto de San José, es un Estado que ha adquirido ciertas obligaciones generales, entre ellas la de respeto a los derechos fundamentales y la de garantía. Y garantía quiere decir, amigas y amigos, organización de todo el aparato del Estado, de todo el aparato público, para ponerlo verdaderamente al servicio de los derechos y las libertades del individuo. Este acceso a la justicia debe encauzarse a través de lo que llamamos el debido proceso. A veces hay corrientes que cuestionan la idea misma de un debido proceso, sobre todo cuando hay circunstancias críticas de inseguridad en el seno de una sociedad. Sin embargo, el debido proceso es nuestra garantía de acceso a la justicia, garantía de uno y garantía de todos. Al debido proceso, que es un conjunto de supuestos, un conjunto de derechos, se han referido en distintos términos, pero coincidentes, los grandes tratados internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, organismo hospitalario que ahora nos brinda su recepción acá, la Convención Americana, el Convenio Europeo. Debido proceso que es, como dije, un conjunto de derechos y libertades y cuyo personaje fundamental es el juzgador. Alguna vez en su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la misión del juzgador a este respecto y sostuvo, y comparto ese criterio, que el juzgador enhiesto, firme, vigoroso, independiente, competente, no es apenas un dato más del debido proceso, sino su cimiento, su fundamento, su presupuesto natural. Por eso, construir el aparato jurisdiccional es construir o reconstruir todo el sistema del debido proceso. En eso hay que poner especial atención y particular acento. El juez es, pues, la pieza fundamental de esto que llamamos el debido proceso. Y lo es a través de la independencia que le pone al abrigo de cualquier presión, de cualquier poder, órgano del Estado o poder informal que pretenda conducir, que pretenda orientar o decidir
lo que solamente debe decidir, consultando con la ley y con su conciencia, el juzgador probo, el juzgador honrado y firme. Debe ser independiente de cualesquiera poderes formales e informales. Y por ello, el método de selección de los juzgadores, el método de nombramiento de los juzgadores debe rodearse de garantías suficientes para que se desarrolle con pulcritud, con el mayor esmero, que garantice no los derechos del juez, sino los derechos de los ciudadanos, que van a someter sus contiendas a la autoridad del juzgador. Independencia, pues, del juzgador, dato indispensable del juez de nuestro tiempo. Imparcialidad, un juez que no se incline ante la presión de una de las partes, sino resuelva lo que deba resolver, desatendiendo a cualquier relación de amistad o de interés con alguna o algunas de las partes que contienden. Esto es, en pocas palabras, imparcialidad, otro rasgo del juez natural, otro rasgo del buen juez de nuestro tiempo a la luz de los tratados internacionales. Y además la competencia, que el juez sea un verdadero conocedor, no un hombre medianamente ilustrado y solo eso, sino un verdadero conocedor del orden jurídico y un aplicador esmerado y competente de ese orden jurídico en el que se ha especializado y al que ha entregado su vida y su voluntad. Todo ello determina la figura del buen juez y todo ello asegura o garantiza el buen desempeño de este juez al servicio de la sociedad. De ahí la pertinencia, a mi modo de ver, y me atrevo a adelantar un punto de vista, de deslindar las funciones de quien juzga de las funciones de quien administra. Una cosa es resolver mediante sentencia quién tiene la razón, dar a cada quien lo suyo, y otra cosa es administrar el aparato, cosa muy respetable, del órgano jurisdiccional. En el proyecto que ustedes tienen a la vista, en el proyecto que ahora se está analizando, figura esa pretensión que ha cundido en muchos países de Europa y de América, el mío uno de ellos, pero no lo cito como ejemplo ni modelo, sino simplemente como experiencia personal. Ha cundido ese deslinde entre la función jurisdiccional y la función administrativa. Enhorabuena, porque sus resultados pueden mejorar, garantizar, quizás no, pero mejorar considerablemente cualquier sistema que resuma en las manos de un solo titular, el juez, tanto la jurisdicción como la administración. Este es uno de los temas de esta reforma, de esta gran reforma que abarca tantos aspectos. Otro de ellos, con el cual yo quisiera concluir mi exposición, es el acceso a la justicia de ciertos sectores de la sociedad que merecen, que exigen, que requieren una atención muy esmerada y particular, a los que se suele calificar como sectores vulnerables de la sociedad. Ya hemos aprendido a distinguir lo que es verdadera igualdad de lo que es una igualdad simplemente nominal. Hay grandes conjuntos en nuestras sociedades que, siendo iguales a todos los otros nominalmente, son desiguales materialmente y reclaman una verdadera justicia inspirada en principios de equidad. Tenemos las reglas de Brasilia, tenemos el protocolo iberoamericano de acceso a la justicia, tenemos otros muchos instrumentos en los cuales se destaca la necesidad de establecer elementos de compensación, de verdadera igualación, de corrección de las inequidades en favor de grandes grupos humanos. Mujeres, niños, indígenas, privados de libertad, enfermos, pobres, en fin, grandes conjuntos cuya suma nos da la mayoría, la absoluta mayoría de nuestras poblaciones. No son pequeños sectores minoritarios, son la mayoría de nuestras poblaciones que no siempre reciben verdadera justicia. Yo quisiera referirme especialmente al tema de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas y de sus integrantes. En nuestra América
se halla la presencia, la huella profunda y la presencia actual de las comunidades indígenas. Fueron, amigas y amigos, los dueños y señores de estas tierras. Sus dioses, sus leyes, sus gobiernos fueron derribados en el proceso de conquista y quedaron soterrados, quedaron en el fondo de nuestra historia, pero han recuperado, están recuperando y deben recuperar la presencia que alguna vez tuvieron y reclamar a través de un trato equitativo y específico los derechos y las libertades que alguna vez tuvieron y que debieran tener hoy y mantener para el porvenir. Hay un principio muy caro al orden jurídico, que es el principio de igualdad. Tratar a todos en un plano de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero sabemos que no todos somos iguales en la realidad, en la materialidad, y no tendríamos por qué serlo. Una comunidad pluricultural, pluriétnica, donde hay distintos idiomas, diversas costumbres, merece un tratamiento diferenciado con arreglo a esas culturas convergentes sobre un territorio, pero diferentes, no digo contrapuestas, pero diferentes en la vida cultural, en el desarrollo social. Por ello, establecer el imperio de usos y costumbres, establecer el imperio de una justicia específica destinada a los pueblos indígenas es una sabia decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en su jurisprudencia, ha destacado reiteradamente la validez, la vigencia, la necesidad, el imperio de este régimen de usos y costumbres que nos viene de siglos atrás y que se anima y se agita hoy todavía. Ojalá que prevalezca para el futuro. De ninguna manera se trata, lo subrayo, de ninguna manera se trata de restar a otros componentes de la sociedad derechos, libertades y garantías. Hay que conciliar la existencia de estos distintos órdenes de nuestra cultura, de estas distintas venas por las que corre nuestra sangre común, hay que conciliarlas en un sistema que a todos, pero a todos, y de veras, garantice seguridad, felicidad y respeto a sus más profundos derechos. Esto es, según entiendo, lo que se pretende con este régimen de justicia especial, de justicia específica, de reconocimiento de derechos, facultades y libertades de los pueblos y de las comunidades indígenas. Los saludo con gran aprecio. Sé que cada sociedad ofrece características propias. Sé que no hay trajes a la medida, modelos perfectos y absolutos que puedan importarse de sociedad en sociedad. Reconozco que en nuestra América hay una gran pluralidad. La hay inclusive en los países, en el interior de los países, entre los distintos sectores de la sociedad. Finalmente, la tarea del buen gobierno, la tarea del Estado es reconocer estos distintos intereses y valores, estas distintas libertades y garantías y recogerlos todos armoniosamente en el texto constitucional. Estimo que ese es el empeño en el que han cifrado hoy día las voluntades de los amigos y hermanos de Guatemala, a los que saludo por este enorme esfuerzo y a los que deseo el mayor de los éxitos, consecuente con el porvenir histórico de esta gran nación tan cercana al corazón, a la vida, a la memoria y a la actualidad de otros países de América, el mío entre ellos. Muchas gracias por su invitación y muchas gracias por su paciencia.